Buenos días, hoy les estaremos presentando lo que es el sexenio de Salinas de Gortari hasta el sexenio de Peña Nieto. Carlos Salinas de Gortari. Nació en la Ciudad de México el 3 de abril de 1948. Sus padres fueron Raúl Salinas Lozano, senador y extitular de la Secretaría de Industria y Comercio en el sexenio de Adolfo López Mateos, y Margarita de Gortari Carvajal, profesora y perteneciente a una familia de gran prestigio en el ámbito cultural de su época. Realizó sus estudios en el plantel número 1 de la Escuela Nacional Preparatoria, con sede en el antiguo Colegio de San Ildefonso, y luego obtuvo la licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando Ifigenia Martínez dirigía la Escuela Nacional de Economía en 1970. Continuó sus estudios en la Universidad de Harvard, donde obtuvo la maestría de Administración Pública, la maestría en Economía Política y el doctorado en Economía Política y Gobierno. Es un economista y político mexicano. Fue presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Previamente había sido secretario de Programación y Presupuesto en el gobierno de Miguel de la Madrid. Posteriormente fue postulado candidato por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, en 1987. Resultó elegido presidente de México el 6 de julio de 1988 en una elección controversial ampliamente considerada como fraudulenta. Durante su sexenio se dieron importantes cambios económicos, entre ellos la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, privatización masiva de empresas estatales, incluida la banca, y la implementación del Programa Nacional de Solidaridad. Además, se restauraron las relaciones Iglesia-Estado y se establecieron relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Carlos Salinas ascendió a la presidencia en una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México, en las que ocurrieron diversas irregularidades que hasta la fecha no se han esclarecido. La elección se llevó a cabo el 6 de julio de 1988, luego de una inestabilidad económica de más de 10 años. La estructura del PRI se debilitó y por primera vez en la historia moderna de México se vio una candidatura de oposición como la de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, como una posibilidad real de asumir la presidencia de la República. La noche de la elección, los datos que deliberaba la Comisión Federal Electoral por medio del secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz se interrumpieron en el sistema de cómputo. A las 20 horas del mismo día se presentaron en la sede de la Secretaría de Gobernación los candidatos Manuel Cloutier, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Rosario Ibarra, denunciando la ilegalidad del proceso. En los días posteriores a la elección se realizaron diversas manifestaciones que expresaban el descontento de la manera en que se llevó a cabo la elección. El resultado oficial fue 50% para Carlos Salinas, 31% para Cuauhtémoc Cárdenas y 17% para Manuel J. Cloutier. El Colegio Electoral de la Cámara de Diputados declaró la validez y legitimidad de las elecciones y a Carlos Salinas como presidente constitucional el 10 de septiembre de 1988. La declaratoria fue publicada el 13 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. Esta fue la última elección presidencial calificada por el Poder Legislativo. Las boletas de votación que la oposición exigía que se hicieran públicas para aclarar las anomalías, fueron destruidas por decisión de la Cámara de Diputados en 1992, controlada por el PRI y con el apoyo del coordinador parlamentario del PAN, Diego Fernández de Ceballos. En años posteriores, miembros del PRI, como Miguel de la Madrid o Beatriz Paredes, reconocieron algunas de las irregularidades. Entre la madrugada del 18 de diciembre de 1993 y la tarde del 31, tuvo lugar la séptima etapa programada por el EZLN. El objetivo: atacar simultáneamente 4 cabeceras municipales y otras 3 más al paso, reducir a las tropas policíacas y militares en esas plazas y asaltar 2 grandes cuarteles del Ejército Federal. Aunque ya existían diversos informes que daban cuenta de la presencia zapatista en la región conocida como los Altos de Chiapas, el acto tomará desprevenido al gobierno federal, el cual se prepara para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de forma sorpresiva y sin una declaración previa, inició una insurrección armada en el estado de Chiapas, conocida como Levantamiento Zapatista.
Una vez producidas las ocupaciones, emitieron la Declaración de la Selva Lacandona, por la que declararon la guerra al gobierno mexicano a la vez que pidieron trabajo, tierra, techo, alimento, salud, educación, independencia, libertad, justicia y por último, paz. A este movimiento se le conoció como el Movimiento Zapatista a cargo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Siendo los campesinos indígenas bases de apoyo para este movimiento, podemos destacar 5 formas de cooperación entre estos dos grupos: salvaguardar la castidad de los insurgentes, reclutar nuevos combatientes, garantizar bastimentos para sostener a los guerrilleros, participar en movilizaciones de protesta y realizar trabajos colectivos de infraestructura y servicios intercomunitarios. Estas funciones estrechas los lazos de la solidaridad intercomunitarios, incrementan la integración social y afianzan una identidad zapatista. En el levantamiento de 1994 en Chiapas, el ejército exigía la reivindicación de la propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias tanto de la organización del Estado como del país. La reacción del gobierno federal fue el envío de tropas a Chiapas para sofocar la rebelión. Se llegó a manejar la cifra de 70.000 efectivos del ejército mexicano. Las movilizaciones de la sociedad civil detuvieron los ataques y a los 12 días del conflicto armado el gobierno federal declaró de manera unilateral alto al fuego. Para finales de 1994, como resultado de la campaña denominada Paz con justicia y dignidad para los pueblos indígenas y con apoyo de la población local, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó el control de 38 municipios en el estado de Chiapas sin enfrentamiento alguno. La población civil cambió de los nombres de los mismos y decidieron su autogobierno. El ejército zapatista solo daría protección ante ataques militares o paramilitares. Toda una política de cerco y asedio que, organizada por el gobierno federal y local, con el apoyo de los terratenientes y los ganaderos, organizó fuerzas paramilitares entrenadas por el propio ejército y asignó considerables recursos a la cooptación de ciudadanos y de grupos, al tiempo que acentuaba la expulsión de los opositores de sus tierras y de sus pueblos. Actos de violencia y acosos militares y paramilitares que culminaron con la matanza de Acteal. Sin embargo, prevaleció el ánimo por la coalición y la paz que permitió en varias ocasiones encuentros al diálogo. La COCOPA, a la cual se le encomendó redactar una propuesta de reforma constitucional que recogía los principales consensos establecidos en los acuerdos de San Andrés, presentó a las partes su iniciativa en noviembre de 1996. El EZLN aceptó la propuesta. El presidente, aunque en un principio la aceptó, no tardó en plantear modificaciones que cambiaban de manera sustantiva la propuesta, sin reconocer derechos a los pueblos indios y sin reconocer ningún compromiso. El magnicidio ocurrió por la tarde. Luis Donaldo Colosio, candidato oficialista a la presidencia de México, se abre paso entre su multitud tras concluir un evento político en Tijuana, Baja California. De pronto, alguien se acerca a una pistola a la cabeza del político y dispara. Colosio se desploma. El presunto homicida, Mario Aburto, es detenido. En los siguientes minutos solo hay desorden, hasta que los guardias logran llevarlo a un hospital. Horas después es declarado muerto. Fue el 23 de marzo de 1994. Ese miércoles México empezó a cambiar. El país, coinciden especialistas, entró en un proceso de violencia que, 25 años después, todavía no para. La muerte de Colosio se considera el primer magnicidio cometido en México desde el asesinato de Álvaro Obregón el 17 de julio de 1928. Por el enrarecido ambiente político en el que sucedió, además de los errores, omisiones y desatinos que se cometieron en el concurso de investigación, este caso generó grandes sospechas e incredulidad entre la población.
La opinión popular que prevalece es que se trató de un complot orquestado y dirigido en el seno del propio Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ordenado directamente por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, a través de su jefe de asesores, José María Córdoba Montoya. Sin embargo, el último fiscal del caso, Luis Raúl González Pérez, estableció que no existen evidencias sólidas para señalar a nadie más que Mario Aburto Martínez como único autor intelectual y ejecutor del crimen. Y por ello, desafortunadamente, el gobierno considera cerrado el caso desde el año 2000. Esto significó una ruptura y fragmentación social sumamente grande. Obras arquitectónicas. El Centro de Tecnología Avanzada para la Producción es llamado por la comunidad estudiantil como el Servilletero. Este se encuentra dentro del campus del Tecnológico de Monterrey, en el estado de Nuevo León. El arquitecto que la realizó fue Óscar Bulnes Valero y fue inaugurado en 1989. El estilo arquitectónico de la obra es modernista y cuenta con materiales en los cuales domina el acero y el concreto, y en la fachada el concreto aparente. El sistema constructivo está formado por 2 torres y un puente. Su construcción se basa en columnas y vigas de acero sobre una cimentación de pilotes. El aspecto es social debido a que este espacio va dirigido al crecimiento y desarrollo de un grupo de personas, en este caso a los estudiantes en el estado de Nuevo León. El universo. Esta obra fue realizada por el arquitecto Enrique Casal y fue inaugurada el 12 de diciembre de 1992. El estilo arquitectónico de la obra es moderno y sus materiales cuentan de acero y concreto, en fachada de concreto aparente. Además que esta está hecha a base de marcos rígidos y sus techumbres son a base de tridilosa hacia una columna. Esta se encuentra localizada a lo largo de 10 hectáreas al sur de Ciudad Universitaria, en una área que alberga una serie de instituciones culturales de la universidad, que a su vez es parte de una reserva ecológica en el Pedregal de San Ángel. Sus instalaciones ocupan 25.000 metros cuadrados con 12.000 metros cuadrados dedicados a exhibiciones permanentes. Estas exhibiciones permanentes se localizan en 13 salas principales con diversos temas. Su misión es contribuir a la divulgación de la ciencia mediante la formación de una cultura científica y tecnológica, así como generar un interés en todos los sectores de la sociedad sobre estos temas. Por esta razón, el museo diseña exhibiciones con lenguaje simplificado y presentaciones atractivas. La idea es hacer de la ciencia de una manera divertida. Otra de sus muchas funciones es archivar y hacer disponible en la biblioteca y en sus archivos el trabajo que realizan los investigadores de la UNAM. Durante los 20 años de la institución ha recibido cerca de 11 millones de visitantes. Universo también ha trabajado para crear nuevos museos en otras partes del país, como el Museo de Ciencia y Tecnología en Chiapas. El Centro Santa Fe fue inaugurado por el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, el día 19 de noviembre de 1993, surgiendo como el principal desarrollo comercial en la zona poniente de la ciudad, con las tiendas más exclusivas y prestigiadas de México, con capacidad para más de 5.000 autos y accesos desde diversos puntos de la ciudad. Fue concebido a partir de un minucioso e innovador proyecto arquitectónico, elaborado por el arquitecto Juan Sordo Madelano, con gran experiencia en diseño de centros comerciales. Este proyecto contempla en esencia la estética y funcionalidad. La estética no solo está dada por los acabados de lujo con los que Centro Santa Fe cuenta, sino por la combinación de los mismos en armonía con el juego de la luz y los espacios de sus plazas. La funcionalidad se observa en la limpia distribución de los locales comerciales y tiendas departamentales, así como en la concentración del área de servicios en el subterráneo, lo que da mayor comodidad, facilidad de maniobra y manejo de tiendas y locales. Centro Santa Fe es la conjugación de un ambicioso y visionario proyecto,
que lo hace actualmente el centro comercial más grande e integrado del país, con un complejo cinematográfico de primer nivel, variados restaurantes y entretenimiento para todos los gustos. El estilo arquitectónico de la obra es moderno. Los materiales que se pueden observar en su construcción son acero, concreto y acabados de lujo. Su sistema constructivo está basado en marcos rígidos. El aspecto en que este está manejado es social y económico, ya que va dirigido a la comunidad, pero también está contemplado para dar inicio a un importante desarrollo comercial regional más importante de México. Papalote Museo del Niño. Es un recinto privado dirigido por la Asociación Civil Museo Interactivo Infantil, encabezada por un consejo en el que participan empresarios mexicanos, quienes desde el inicio del proyecto lo respaldaron incondicionalmente. El 5 de noviembre de 1993, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari inauguró el recinto. Durante su sexenio ofreció todas las facilidades para su construcción. Nació por la disposición de su esposa en esa época, Cecilia Uccelli, como una asociación civil sin fines de lucro, quien visitó más de 20 museos de este tipo en el mundo para promover su creación en la Ciudad de México, con la colaboración de un patronato presidido en esos días por Carlos Autry Maza. El Papalote Museo del Niño se ubica en la segunda sección de Chapultepec, de frente al periférico. Fue diseñado por el despacho del arquitecto Ricardo Legorreta, construido en lo que fue una fábrica de vidrio. Dentro de su importancia histórica está el hecho de que dicho museo se ubica en unas tierras conocidas como Rancho del Castillo y Lomas de Santa Ana, que data del siglo XIX y era parte de la vieja hacienda Molino del Rey. Para 1935 se construyó como un espacio de funcionamiento de la Fábrica Nacional de Vidrio, para luego en 1991 empezar la construcción del museo. Se usaron azulejos para recubrir el edificio, lo cual, señalaron los arquitectos, responde no solo a lo alegre de su aspecto, sino a toda una tradición mexicana en el uso de estos materiales, y a que, puesto que da al periférico, el mantenimiento exigiría pintarlo cada mes. Representa un espacio único en su estilo, es un lugar ofrecido a toda la familia, maestros y por supuesto a los niños, para que convivan sanamente y aprendan jugando. La arquitectura del Papalote Museo del Niño se ha constituido en un edificio icónico nacional de este país. Está compuesto de un conjunto armónico de formas geométricas de gran tamaño, como es el caso de la esfera, los cubos y las pirámides. Todas estas están recubiertas con azulejos multicolores muy emblemáticos de la cultura mexicana, como son los azules, amarillos y naranjas, que en su conjunto forman grecas al estilo mudéjar, muy similares a la decoración de los conventos del siglo XVI. Centro Nacional de las Artes, CENA o CENART, fue inaugurado en 1994. Entre los arquitectos que la realizaron están González de León, el grupo TEN Arquitectos, Javier Sordo Madaleno, José Iturbide, López Vaz y Calleja, Luis Vicente Flores y Ricardo Legorreta. El estilo arquitectónico de la obra es posmoderno y el cual tiene las siguientes características. Los edificios adoptan a menudo tipologías heredadas del pasado. Se recupera el ornamento con columnas, pilastras y molduras. Se huye de las formas puras o limpias que dominaban en la arquitectura racionalista, buscando la yuxtaposición. Se recurre a una especie de neoclasicismo, dado que se toman prestadas formas de todos los periodos de la historia. Desde el punto de vista urbano se busca recuperar la calle, la edificación de pequeña escala y la riqueza visual de formas. Los materiales que se encuentran en esta obra es el concreto aparente, láminas metálicas milimétricas y en las fachadas están compuestas de acero y cristal. El sistema constructivo en algunos edificios consisten en una estructura metálica con un envolvente de lámina, otros de marcos rígidos de acero y concreto. El aspecto es social, pues este espacio pretende difundir la cultura y el arte para el desarrollo de la comunidad en la Ciudad de México. Ernesto Zedillo Ponce de León nació el 27 de diciembre de 1951 en la Ciudad de México.
es un economista y político mexicano. Fue presidente de México desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre de 2000. Fue el último de los presidentes emanados del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que desde 1929, junto a sus partidos antecesores, el PNR y PRM, había ocupado ininterrumpidamente la presidencia por 71 años. Durante su presidencia enfrentó una de las peores crisis económicas en la historia de México, que comenzó pocas semanas después de asumir su cargo. Se distanció de su predecesor Carlos Salinas de Gortari, culpando de la crisis a su administración. Si bien el propio Zedillo no se apartó de las políticas neoliberales de sus dos predecesores y supervisó el arresto de Raúl Salinas de Gortari, hermano de su predecesor. Su administración también estuvo marcada, entre otras cosas, por nuevos enfrentamientos con el EZLN y el Ejército Popular Revolucionario. La polémica implementación del FOBAPROA para rescatar al sistema bancario nacional en una reforma política que permitió a los residentes del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, elegir a su propio alcalde, y las masacres de Aguas Blancas y Acteal, perpetradas por las fuerzas estatales. También llevó a cabo la reforma judicial en el Poder Judicial de la Federación, que creó al Consejo de la Judicatura Federal y consolidó el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional. Si bien las políticas de Zedillo eventualmente propiciaron una relativa recuperación económica, el descontento popular con 7 décadas de gobierno del PRI llevó a que el partido perdiera por primera vez su mayoría legislativa en las elecciones de 1997 y en las elecciones de 2000. El candidato opositor de derecha, Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional, ganó la presidencia de la República, poniendo fin a 71 años de gobierno ininterrumpido del PRI. Desde el final de su mandato como presidente en 2000, Zedillo ha sido una voz líder en la globalización, especialmente su impacto en las relaciones entre las naciones desarrolladas y en desarrollo. Actualmente es director del Centro para el Estudio de la Globalización en la Universidad de Yale y está en la Junta Directiva del Diálogo Interamericano y Citigroup. Crisis económica de 1994, o como se llama popularmente, el hedor de diciembre. Casi todo 1994 había sido un buen año en lo económico, debido a que la inflación se conservó en un nivel bajo. Sin embargo, al final del año, los acontecimientos políticos que se suscitaron en el país los meses anteriores crearon inestabilidad y desconfianza en los mexicanos. Entre esos hechos destacan el movimiento armado en Chiapas, los asesinatos del candidato a la presidencia de la República por el PRI, Luis Donaldo Colosio, y del secretario general de ese mismo partido, José Francisco Luis Maceió, las elecciones y el cambio de presidente. En lo económico, al igual que hace muchos años, el país estuvo presionado para cumplir el compromiso de pagar su deuda con otros países e instituciones. Ya para diciembre de ese 1994, la situación era casi imposible, por lo que el 20 de diciembre el gobierno mexicano decidió devaluar el peso 15%. Así como el dólar ya costaba más caro para los mexicanos, muchos productos de origen estadounidense subieron de precio para nosotros. Pero además, se acrecentaron nuestras deudas con otros países, pues en general se negocian en dólares. Para los últimos días del año, la situación se convirtió en las crisis más económicas más fuertes de los últimos tiempos. Esa crisis dejó ver que las soluciones políticas y económicas del país de los años anteriores eran muy frágiles. Como consecuencia, durante 1995 la economía se contrajo 6.2%. Se perdió 20% del poder de compra de la gente. Los precios de los productos y los servicios se dispararon, provocando un mayor empobrecimiento de la población, y todo subió de precio: el agua, la luz, los impuestos y los alimentos. El desempleo creció. 2 millones de personas perdieron sus trabajos, pues miles de negocios tuvieron que cerrar por quiebra, y otras muchas empresas se vieron obligadas a disminuir sus gastos y por lo tanto a recortar empleos. El sistema bancario mexicano también sufrió una gran crisis, de tal modo que el gobierno tuvo que intervenir para ayudarles y permitió que los bancos aumentaran sus tasas de interés. Miles de empresas, profesionales y pequeños productores agrícolas que tenían préstamos bancarios o tarjetas de crédito se vieron severamente afectados porque su deuda aumentó de manera considerable. Además,
Hubo un serio recorte al gasto público. Se redujo el porcentaje destinado a los programas de asistencia social, que son para ayudar a la población más pobre del país. Como consecuencia, también la delincuencia aumentó. Para 1995, había alrededor de 900 bandas criminales armadas en el país. La crisis de diciembre de 1994 no solo afectó a México, sino además que repercutió en otros países latinoamericanos, provocando lo que se llamó efecto tequila, el cual causó mucha inquietud, pues hasta entonces México había sido considerado como la puerta de entrada al mercado de Estados Unidos. El sector de turismo también lo resintió, pues los visitantes a nuestro país disminuyeron considerablemente en el siguiente año. Para minorar el problema, el gobierno de Estados Unidos le ofreció a México un crédito por 20 mil millones de dólares y otros 32 mil millones en un paquete internacional. Con ellos de inmediato se ayudó a mejorar la economía de nuestro país, pero aumentó la deuda externa. La crisis de 1994 fue la más severa que ha padecido el país en los últimos años. Matanza de Acteal. El día 22 de diciembre de 1997 se situó la llamada Matanza de Acteal, siendo esta una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, en el municipio de Chinaljo, ubicada en la región de los Altos de Chiapas, al sureste de México. Todo comienza cuando, a partir del 24 de mayo de 1997, en el municipio de Chinaljo, Chiapas, se presentaron varios homicidios, desapariciones de personas, daños y robos a casa habitación, debido a estas miles de personas abandonaron sus comunidades por temor de ser agredidos. En este contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, acudió el 18 de noviembre de 1997 a las comunidades de Yaptecum y Poljo, ambas del municipio de Chinaljo, donde un habitante de dicho lugar les informó que la situación ahí y en las comunidades aledañas era tensa, debido a que se habían suscitado enfrentamientos. El crimen de Acteal fue parte de una guerra no declarada pero organizada por el Consejo de Seguridad Pública Estatal, en el que participaban dependencias federales y estatales. Bajo una lógica militar, ahí se decidían programas e inversiones en las zonas indígenas. La matanza fue consecuencia de la política oficial seguida para castigar y desarticular a los indígenas de San Pedro Chinaljo, que adoptaron el camino de la asistencia y la reconstrucción de un gobierno propio. Aquel 22 de diciembre de 1997, un grupo de aproximadamente unos 60 paramilitares vestidos de negro dispararon con armas reservadas para uso exclusivo del ejército a un grupo de hombres, mujeres y niños integrantes de la organización pacífica Las Abejas, quienes se encontraban haciendo oración dentro de una ermita del poblado de Acteal, municipio de San Pedro Chinaljú, Chiapas, quienes se encontraban en situación de desplazamiento, dejando un saldo de 45 personas muertas, todos ellos indígenas tzotziles, entre ellos 18 mujeres, de las 4 de ellas estaban embarazadas, 16 niñas, 4 niños y 17 hombres, así como 26 lesionados graves. Respecto a las víctimas, 12 murieron por golpes o heridas punzocortantes. Los que murieron por disparos de balas los recibieron por la espalda, eran proyectiles expansivos. Aunque existía una muy corta distancia entre el ejército y la seguridad pública local en el lugar, durante ese tiempo deliberadamente omitieron intervenir. Al respecto, existen diversos testimonios que señalan esta omisión como parte de la política del Estado mencionada anteriormente. Es importante destacar que la matanza de Acteal debe situarse dentro del violento contexto de las políticas de Estado que generaron los gobiernos mexicanos contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el ZEZLN. Esas políticas incluyeron la creación y fortalecimiento de grupos paramilitares, de los cuales del Estado aún en la actualidad se niega su existencia, al tiempo que se han realizado investigaciones sesgadas que impiden documentarlos y lograr una reparación a la población. Huelga de 1999 en la UNAM. El aumento a las cuotas y la implementación de reformas a las actividades académicas provocó, además de paros totales en Ciudad Universitaria y en los planteles, paros activos de otras instituciones educativas que se sumaron a la defensa de la educación pública y gratuita. Ni el deterioro del ingreso, el desempleo, el retroceso social ni la desalarización económica y menos aún la disminución de la responsabilidad del Estado en el financiamiento de la educación
fueron considerados en la iniciativa rectora para modificar el Reglamento General de Pagos, origen del conflicto universitario. La huelga obtuvo, aunque con incidentes en el camino, un diálogo entre Rectoría y el Consejo General de la Huelga a partir del 8 de julio de 1999, mismo que derivó en un plebiscito, una convención democrática estudiantil y un congreso democrático, donde la comunidad universitaria discutió y marcó el futuro de la máxima casa de estudios rumbo al nuevo milenio e incluso enfrentó las amenazas de privatización encabezadas por el entonces nuevo régimen, enarbolado con la bandera panista. A ello habría que agregar un dato relevante, marcado un año atrás, en 1998, por el Consejo Nacional de Población, CONAPO, referente a que existían en nuestro país 20.1 millones de personas cuya edad variaba de entre los 15 y los 24 años, es decir, que cada 5 mexicanos estaba en ese rango de edad. Hubo clases extramuros, terrorismo telefónico contra huelguistas, así como detenciones, crucificados, huelgas de hambre de universitarios y de sus familiares, así como roces entre ganaderos y paristas, e incluso actos vandálicos. Y el 12 de estudiantes con integrantes del diario La Jornada, 13 de septiembre de 1999, durante la Marcha de las Antorchas, en otro escenario paralelo al Zócalo del entonces Distrito Federal, en el Museo de la Ciudad de México, donde les gritaron "prensa vendida" a los representantes de ese medio, sin dejar de mencionar la también participación de provocadores infiltrados y rompehuelgas. Los altibajos en las negociaciones incluyeron desconfianza y acusaciones de dobles discursos entre las partes. A principios del 2000, el gobierno federal tomó la decisión de recuperar las instalaciones mediante el ingreso de la Policía Federal Preventiva, con lo cual se concluyen 9 meses de paro. Para aquel entonces, el movimiento estudiantil había perdido apoyo por la mayoría de la comunidad universitaria como consecuencia de que se radicalizó el movimiento por el ingreso de los ultras, que rompían cualquier negociación con la rectoría. A pesar que el movimiento logró evitar la implementación del nuevo plan de cuotas, plan Barnes, entre comillas, los huelguistas no lograron derogar las reformas de 1997 con respecto al pase automático, instalación del Congreso Universitario o evitar que la Comipens aplicara los exámenes. Museo El Caracol. Se fundó en 1989, pero se inauguró hasta el 7 de diciembre del 2015. Situado en Ensenada, Baja California. Nació en el corazón y en la mente de un grupo de educadores y científicos que adoptaron a Ensenada como residencia y tuvieron claro el valor que un museo de ciencias aportaría al desarrollo cultural de esa comunidad. Al 2002 se dio vida a un museo único en la región, con recursos propios y posteriormente con el apoyo del 13º ayuntamiento. Además de otros subsecuentes, ofreció originales exposiciones y experiencias educativas que disfrutaron miles de estudiantes y público en general de todo el estado. El museo promovió la cultura científica y la educación ambiental, detonando el interés sobre sitios como la lagunita de El Ciprés, y fue el primer organismo promotor de los avistamientos de ballenas grises en la bahía de Ensenada. El emblemático museo con forma de un arca en el jardín cerró sus puertas y el Museo del Caracol centra sus esfuerzos en la búsqueda de recursos para su consolidación. Valiosas personas de la comunidad aportaron tiempo, experiencia y recursos, logrando el mejor lugar para construir gracias a la Administración Portuaria Integral. Los gobiernos federales y estatales canalizaron el mayor porcentaje de los recursos invertidos. Los gobiernos municipales, instituciones de educación e investigación superior, el sector empresarial y organizaciones civiles dieron apoyo, asesoría y su experiencia. Esta obra la realizó el maestro en construcción Manuel Álvarez. El estilo arquitectónico de la obra es moderno y se hizo uso de materiales como el vidrio, el acero y el concreto. El sistema constructivo consta de marcos rígidos de columnas y traves de acero y concreto. El aspecto es social, pues este espacio pretende difundir la cultura y el arte para el desarrollo de la comunidad en Ensenada, en el estado de Baja California.
Exteresa, Centro de Arte Alternativo, inaugurado en 1996. El edificio de estilo barroco que lo alberga está ubicado entre el Palacio Nacional y el Templo Mayor de la Ciudad de México. Funcionó como convento de Santa Teresa la Antigua y monasterio de San José de las Carmelitas Descalzas, cuya fundación data de 1616. Actualmente pertenece a una organización no lucrativa patrocinada por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Su etapa como centro cultural inicia en el año de 1993 para inaugurarse en el año 1996, después de significativas adecuaciones estructurales que combinan las arquitecturas antiguas y contemporánea. El espacio es ideal para las expresiones artísticas no convencionales, entre ellas la instalación, el performance y la multimedia. Su objetivo principal es el estudio y la difusión del arte contemporáneo de México y el mundo. Cuenta con un centro de documentación especializado en videos, catálogos y publicaciones de arte alternativo. Ofrece visitas guiadas, cursos, talleres, ciclos de video, presentaciones editoriales y conciertos. La realizó el arquitecto Luis Vicente Flores. El estilo arquitectónico de la obra es modernista. Cuenta con materiales como el acero y el vidrio y su sistema constructivo consta de una adaptación a este recinto religioso de estilo barroco conformada por una estructura de acero y vidrio. El aspecto es social, pues este espacio se adaptó debido a que el uso que tenía anteriormente quedó obsoleto, dando paso a que el espacio ahora se utilizara para difundir las expresiones artísticas no convencionales del arte contemporáneo en la comunidad de la Ciudad de México. Museo de Sitio del Tajín. Esta fue realizada por el arquitecto Teodoro González de León y fue finalmente inaugurada en el año 1995. El estilo arquitectónico de la obra es moderno y sus materiales cuentan en su mayoría con traves y columnas de concreto armado. Está hecha a base de marcos rígidos en su mayoría. El museo fue diseñado por este arquitecto y cuenta con una sola planta y se divide en dos salas. En la primera de ellas se pueden apreciar esculturas en piedra y en pasta de cal y arena, junto con maquetas del Palacio de las Columnas y de la zona arqueológica en su entorno natural. En la segunda sala se realiza un recorrido por la vida cotidiana y la religión, observándose instrumentos domésticos, entierros humanos, así como bajos relieves y pintura mural donde los antiguos pobladores plasmaron su pensamiento religioso. Como apoyo, también se pueden apreciar reconstrucciones del centro ceremonial, del palacio principal y de las viviendas del pueblo. Vicente Fox Quesada nació en la Ciudad de México el 2 de julio de 1942. Es un empresario y político mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 2000 hasta el 30 de noviembre de 2006. Fue el primer presidente no emanado del Partido Revolucionario Institucional, PRI, o sus antecesores desde 1929, lo que significó una alternancia política que no se había dado en 71 años. Haciendo campaña como populista de derecha, Fox se postuló y fue elegido presidente abanderado por el Partido Acción Nacional, el PAN, que era un partido de la oposición en el momento de su elección como presidente. En las elecciones federales de 2000, en las que ganó con el 42% de los votos. Como presidente, siguió principalmente las políticas económicas neoliberales que sus antecesores del PRI habían adoptado desde fines de los años 80. La primera mitad de su administración vio un nuevo cambio de gobierno federal a la derecha. Fuertes relaciones con los Estados Unidos y George W. Bush, intentos fallidos de aplicar un impuesto al valor agregado a los medicamentos, construir un aeropuerto en Texcoco y un importante conflicto diplomático con el líder cubano Fidel Castro son principalmente de los hechos que se podrían destacar más de la administración de Vicente Fox Quesada. Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su construcción inició en el 2005, pero fue inaugurada hasta marzo de 2018, aunque se planeaba realizar una segunda remodelación más adelante con los siguientes sexenios. Vicente Fox no supo concretar un nuevo aeropuerto que proponía, y la Terminal 2 que mandó a hacer no se terminó a tiempo.
La realizó el despacho de arquitectos e ingeniero civil Francisco Serrano. Esta ampliación tendría el objetivo de poder cubrir la demanda de vuelos diarios hasta la construcción de un nuevo aeropuerto. Se decide que en el Estado de México se ocuparía una zona de Texcoco, la cual había sido empleada con fines agrícolas y sería la nueva sede para el aeropuerto. El espacio está integrado por dos ejes rectores, las culturas azteca y maya, la entrada a México a la cosmovisión mexica del universo vertical. El Mictlán se representa a través de las 7 puertas de abordaje. La estructura envolvente del edificio rinde homenaje al arco maya, elemento arquitectónico emblemático que enmarca el acceso a un recinto que por sí mismo refleja grandiosidad. El reto fue entregar en 2 meses un proyecto constructivo que resolvería la necesidad funcional en un espacio estrecho utilizado por una vialidad existente, pero que al mismo tiempo transmitiera una nueva experiencia de amplitud a través de la altura, la luz natural y la movilidad ordenada de los usuarios. El estilo arquitectónico de la obra es posmoderno. Los materiales van desde paneles de aluminio, acero y concreto hasta cristales en tono verde. El sistema constructivo consta de una estructura con secciones curvas de acero forradas de aluminio, con paneles de acero multiperforado. El aspecto es económico. Durante el sexenio de Fox, los grandes programas de obra pública eran una estrategia de este gobierno revolucionario. Buscar acelerar la economía a través de la modernización del país y demostrar la capacidad de acción del régimen. Torre Mayor. Fue realizada por la firma de arquitectos Reichmann y Sidler, arquitectos de Canadá, con la colaboración de IDEA Asociados de México, en el año 1997. Fue el año en el que los trabajos de cimentación de la Torre Mayor dieron inicio, para inaugurarse en junio del 2003. Siendo el edificio más alto de América Latina, se convirtió en un símbolo de productividad y eficiencia para oficinas de clase mundial, al contar con 55 niveles que suman una altura de 225 metros sobre el nivel de la calle, 140.000 metros cuadrados de construcción, de los cuales 83.000 albergan oficinas, además de contar con 4 sótanos de estacionamiento para 2.200 vehículos. La distribución vertical de la torre se da por medio de 20 elevadores que conectan las distintas áreas. Además de los anterior mencionado, el edificio de la Torre Mayor ha sido acreedor de diversos premios, tales como el de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y el del Instituto Mexicano del Edificio Inteligente, por la innovación en la aplicación de nuevos esquemas y estructuras de financiamiento, desarrollo, construcción, promoción y comercialización, así como en materia tecnológica. Las condiciones del subsuelo y la desafiante altura representaron un reto en la cimentación, que fue solucionado descansando la estructura misma sobre un pedestal formado por 251 pilas de cimentación, cada una apoyada a casi 50 metros de profundidad y coronadas por una losa de concreto armado que actúa como fondo al cajón estructural. El método constructivo utiliza elementos de acero, concreto y mecanismos integrados de amortiguamiento sísmico constituidos por 98 elementos. Se tuvieron que realizar diversos análisis técnicos para garantizar el adecuado funcionamiento del edificio, tales como estudios de mecánica de suelos y de constructibilidad para determinar qué métodos eran los más adecuados. Los materiales que se hicieron presentes en esta obra fueron el acero, cristal templado y concreto reforzado. El aspecto al que se le atribuye es económico, debido a que esta obra representa una estrategia para acelerar en ese momento la economía a través de la modernización del país y demostrar la capacidad de acción del régimen. Torre Panorama Santa Fe. Este edificio es un rascacielos ubicado en Carlos Lazo número 15, Colonia Santa Fe, en Delegación Coajimalpa, en la Ciudad de México. Es uno de los edificios más representativos de Santa Fe. Cuando finalizó su construcción, se convirtió en el 14º edificio más alto de la Ciudad de México, el más alto de Santa Fe. La torre es de diseño contemporáneo, con una fachada curva de planta pentagonal asimétrica que se adapta al chaflán que une la lateral de Avenida Prolongación Paseo de la Reforma y Avenida Carlos Lazo.
En la planta se genera una lógica geométrica propia e independiente del chaflán. Esto produce una deformación planimétrica de los espacios interiores por la forma exterior, de manera que los departamentos tienen tan solo dos encuentros a 90 grados, creando extensos ventanales curvos panorámicos de los cuales se origina el nombre del edificio. El diseño de la torre panorámica incorpora placas opacas de aluminio gris y un remate decorativo trapezoidal que, en conjunto con su fachada curva, evocan los recursos utilizados posteriormente por el arquitecto Fernando Romero. Su altura es de 139.4 metros y tiene 35 pisos. Este edificio fue construido por Migdal Arquitectos en sociedad con LCM Laboratorio de la Ciudad de México, por el arquitecto Fernando Romero, Jaime Barón, Abraham Meta y Alex Meta. Su construcción comenzó en 1998 y concluyó en enero del 2005. Cuenta con 102 departamentos de 165 metros cuadrados, así como 4 niveles subterráneos de aparcamientos, alberca, gimnasio, sala de proyección, salón de eventos, jardín con área de juegos, ludoteca y salón de adultos. Su construcción es de los nuevos edificios más altos en Santa Fe. El edificio está equipado con las más altas normas de seguridad sísmica y cuenta con 20 amortiguadores sísmicos y con 35 pilotes de acero y concreto que penetran a una profundidad de 40 metros. Puede soportar un terremoto de 8.5 en escala de Richter. Los materiales que se usaron para construir este rascacielos fueron el aluminio, el concreto armado y vidrio. El aspecto al que se le atribuye es económico, debido a que esta obra representa una estrategia para acelerar en ese momento la economía a través de la modernización del país, o al menos en la zona de Santa Fe, y demostrar la capacidad de acción del régimen. Felipe Calderón Hinojosa, sexenio del 2006 a 2012. Calderón nació en Morelia, Michoacán, el 18 de agosto de 1962, hijo de Luis Calderón Vega y Carmen Hinojosa Calderón. Felipe Calderón es un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre del 2006 hasta el 30 de noviembre del 2012. Fue miembro del Partido Acción Nacional PAN durante 30 años antes de abandonarlo en noviembre del 2018. Su presidencia estuvo marcada por el inicio de la guerra contra el narcotráfico, que comenzó casi inmediatamente después de que asumió el cargo. Aprobó la Operación Michoacán, el primer despliegue a gran escala de tropas federales contra los cárteles de droga. La tasa de homicidios se disparó durante su presidencia, paralelamente a la ignición de la guerra contra las drogas. La tasa de homicidios alcanzó su punto máximo en 2010 y disminuyó durante los últimos 2 años de su mandato. Guerra contra el narcotráfico. La presidencia de Felipe Calderón estuvo marcada por el inicio de la guerra contra el narcotráfico, o comúnmente llamada Guerra contra el Narco, que comenzó casi inmediatamente después de que asumió el cargo y fue considerada por muchos observadores como una estrategia para ganar legitimidad y popularidad para el nuevo presidente después de las complicadas elecciones. Esta guerra es un conflicto armado interno en México, librado por el Estado mexicano en contra de los carteles que controlan diversas actividades ilegales, principalmente el narcotráfico, y en el que además participan grupos de autodefensa popular y comunitaria conformada por civiles. El inicio oficial del conflicto fue el 11 de diciembre del 2006, cuando el gobierno federal anunció un operativo contra el crimen organizado en el estado de Michoacán, donde a lo largo del 2006 se habían contabilizado cerca de 500 asesinatos entre miembros de los cárteles de narcotráfico. Para enfrentarlos, el gobierno mexicano privilegió el uso de las Fuerzas Armadas. Desde el inicio del conflicto se ha movilizado a la Policía Federal en compañía de los cuerpos de seguridad de cada entidad federativa y de los diversos municipios. A ellos se les habían sumado el Ejército y la Marina. Entre diciembre de 2006
y enero de 2012 se estima que han muerto alrededor de 121.000 personas, mediante ejecuciones, enfrentamientos entre bandas rivales y agresiones a la autoridad. Este número de víctimas engloba a narcotraficantes, efectivos de los cuerpos de seguridad y civiles. Entre los civiles se encuentran periodistas, defensores de los derechos humanos y personas sin identidad o no identificadas, que son ejecutadas por los cárteles. Entre los narcotraficantes fallecidos en operaciones realizadas por las fuerzas del gobierno se encuentran Arturo Beltrán Leiva, Ignacio Coronel Villarreal, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén y Nazario Moreno. Se desconoce con precisión el número de asesinatos de personas en relación con actividades delictivas, que son llamadas daños colaterales por el gobierno. La estrategia de descabezar cárteles no funcionó, pues fraccionó a los grupos delictivos, creó nuevas generaciones de capos y propició enfrentamientos cada vez más violentos entre ellos, con consecuencias funestas para la sociedad civil. El gasto público en seguridad se multiplicó hasta llegar a 1 billón de pesos en 6 años. Se militarizó el país con presencia de soldados, marinos y policías federales. La agenda bilateral con Estados Unidos se concentró en la guerra contra el narco. Los abusos militares fueron recurrentes y las fuerzas federales fueron acumulando recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En realidad, la guerra contra el narco fue la guerra exclusivamente contra el cártel opositor de este mandatario. Ley ISSSTE. Se trata de la individualización de cuentas para el retiro de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y del IMSS 2008 y, durante 2010, los nuevos contratos colectivos de los trabajadores de la aviación que modificaron severamente sus pensiones, en especial a los de reciente ingreso. Sin embargo, la reforma calderonista nunca buscó mejorar a fondo la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, y su cuadro de prestaciones, seguros y servicios solo fue en beneficio de sus titulares. La meta de Calderón, como antes el de Zedillo y Fox, fue solo el de hacerse con el uso de los cuantiosos recursos pensionarios administrados por la pensioniste. La Estela de Luz. La Estela de Luz es un monumento conmemorativo de la Ciudad de México, construido entre 2010 y 2011 con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia Mexicana y del Centenario de la Revolución Mexicana, inaugurado el 7 de enero del 2012, acompañado de un espectáculo de luz y sonido. Fue el proyecto ganador de la convocatoria abierta por el Gobierno Federal de México para la creación de un monumento conmemorativo concebido inicialmente como un arco del Bicentenario. Los arquitectos ganadores y encargados de esta obra fueron César Pérez Becerril, Martín Gutiérrez Guzmán y Raúl Pela Arias. El monumento consiste en una estela de 104 metros de altura y de ancho 6 metros, compuesta por un grupo de columnas de acero que sostienen 2 cuerpos, uno mirando hacia el nororiente y el otro al surponiente, cada uno con 6 filas de placas de cuarzo empotradas de marcos de aluminio. La estela es estructura de acero, el cual articula placas de cuarzo, material incoloro neutro. Además, cristaliza de manera romboédrica, lo cual le permite ser translúcido y al mismo tiempo reflejar parte de la luz. Inicialmente, para la construcción de dicho monumento se había autorizado un presupuesto de 398 millones de pesos y plazo para la conclusión de la obra del 21 de agosto del 2010. Sin embargo, el costo total se aumentó a más de 1.000 millones de pesos, existiendo un retraso de construcción por 15 meses. En conclusión, la estela es un ejemplo de la megalomanía, la corrupción y la ineficiencia. Senado de la República. Esta obra la realizó el arquitecto Javier Muñoz Méndez. Para la construcción de la cimentación del edificio se usaron muros de pantalla, además de estructuras de concreto reforzado. Su sistema constructivo es de losa acero.
La construcción del proyecto inició en 2007 y finalizó en 2010. Está resuelto en 3 cuerpos: el pleno, que alberga principalmente al salón de sesiones con una altura de 28 metros, el hemiciclo, que alberga principalmente oficinas de los senadores en 7 niveles, y la torre, que alberga principalmente las oficinas de comisiones en 16 niveles. Adicionalmente, se cuenta con 4 sótanos utilizados para estacionamientos. Puente Baluarte Bicentenario. Ubicación: Durango, Sinaloa. Construcción de las empresas Tradeco, Idinsa, Corey, VSL. El director del proyecto fue el ingeniero Jorge Enrique Vega Ríos. El encargado de la obra, el ingeniero Ramiro Álvarez López. Tiene una capacidad de 4 carriles y un aforo vehicular de 200 vehículos diarios. Su estructura cuenta con 12 apoyos principales y un total de 11 claros que conforman 2 segmentos estructurales de acero y concreto hidráulico, además de pilas y pilotes como cimentación. El puente Baluarte se construyó a través de un profundo barranco en la Sierra Madre Occidental al norte de México, con 403 metros de altura. Es el puente atirantado más alto del mundo, certificado por el récord Guinness, además de ser el segundo puente más alto del mundo, siendo inaugurado oficialmente en enero del 2012. Conjunto Urbano Reforma 222. Este consta de un grupo de 3 torres ubicado en la Ciudad de México, que en su tiempo fueron las más altas sobre Avenida Paseo de la Reforma. Fueron diseñadas por el arquitecto mexicano Teodoro González de León. El complejo fue presentado en el año 2003 como proyecto por el grupo Danos y la primera piedra se puso a principios del año 2004. Este grupo de torres tuvo terminada su estructura desde el año 2007 y tuvo un impacto en el panorama urbano de la Ciudad de México. El proyecto de dicho conjunto urbano se propone a la manera de un street center, la penetración del espacio público de Paseo de la Reforma por un paseo peatonal o calle interior con actividades comerciales y de esparcimiento y concebido como un espacio arbolado protegido por una cubierta de cristal. Dicho paseo está flanqueado por esbeltas torres de 112 metros de altura, 25 pisos que se abren con formas redondeadas hacia Paseo de la Reforma. Las dos formas curvas arman una entrada al espacio peatonal e incorporan el espacio público al conjunto. Todos los accesos se hacen por el paseo peatonal que comunica Paseo de la Reforma con la Avenida de los Insurgentes. La construcción del complejo comenzó en el año 2004 y tuvo fin en el 2008. El grupo de torres tuvo la cimentación más profunda que se haya hecho en la historia de la Ciudad de México, con una excavación cercana a los 100 metros de profundidad. Los materiales que se usaron en su construcción fueron el vidrio, el acero y el concreto reforzado. El uso principal de la Torre 1 es de 31 pisos y exclusivamente es para oficinas. La Torre 2, de 26 pisos, tiene su uso principal en residencias, así como la Torre 3. La estructura fue terminada en marzo del año 2007 y los acabados internos de las torres en mayo del 2008 y fue inaugurada en septiembre del 2008. La fachada de las torres constan de una estructura basándose en atiesadores de cristal templado de 20 milímetros extra claro, la cual sujeta una envolvente de cristal doble. La primera capa es de un cristal extra claro de 4.10 metros de altura por 1.60 metros de ancho. La segunda capa consta de un vidrio templado con las mismas dimensiones, el cual controla la emisión de rayos ultravioleta para lograr una fachada sumamente eficiente en cuanto al ahorro de energía, así como el control acústico. Museo de Arte Contemporáneo MUAC en la UNAM. El proyecto arquitectónico corrió a cargo del arquitecto mexicano Teodoro González de León, en colaboración con un equipo interdisciplinario. La construcción comenzó en 2006 y se concluyó a finales del 2008. El edificio suma un total de 13.947 metros cuadrados de construcción en 2 niveles, de los cuales 3.286 constituyen los espacios de exhibición. En la construcción de este edificio se utilizó una variedad de vidrio Saint-Gobain
en la fachada, muros, techos, pisos y barandales. Todas las salas expuestas a la luz natural con vidrio tienen iluminación uniforme y sin sombras. Toda la construcción vertical del edificio es de hormigón con zapatas aisladas para todas las columnas y zapatas continuas en los muros que salen de la planta baja. Análisis de las obras arquitectónicas. En conclusión, podemos decir que los aspectos a los que van encarrilados estas edificaciones es el social, económico y político, ya que fueron creados con la idea de que son para la sociedad y que impulsarán aspectos económicos de ella. Sin embargo, no son más que cortinas de humo para la corrupción de este sexenio. Enrique Peña Nieto es un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre del 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018. Es abogado por la Universidad Panamericana y maestro en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Si algo hay que rescatar de lo bueno del gobierno de Enrique Peña Nieto son las reformas estructurales, a pesar de que con ellas no se han obtenido resultados a corto plazo. Por otro lado, se considera que la más relevante de las reformas estructurales que proporcionará resultados favorables a largo plazo será la reforma energética, misma que llegó después de 75 años de haber estatizado esta actividad económica. En materia de educación, algunos expertos mencionan como bueno el plan de elevar la calidad de educación a través de la evaluación a los maestros. Además, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se presentó un modelo educativo con nuevos programas de estudio y una estrategia nacional que se incluye en la implementación del idioma inglés en todas las aulas. El aeropuerto de Texcoco, anteriormente conocido como el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la ICEM, es un proyecto cancelado del Gobierno Federal de México designado para la construcción de un aeropuerto civil en el área de la zona federal del lago de Texcoco, a 15 kilómetros del centro de la Ciudad de México. El Gobierno de México anunció la suspensión de las obras el jueves 3 de enero de 2019 a favor de construir un nuevo aeropuerto internacional en una base aérea, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, empezó a construirse en 2014. En su momento se consideró una de las mayores obras de infraestructura en la historia reciente del país y fue también el mayor proyecto del expresidente Enrique Peña Nieto. En su primera etapa la terminal aérea costaría $13,000 millones, de los cuales al momento de su cancelación se habían invertido prácticamente la mitad, o sea, $6,000 millones, según datos oficiales. Cuando concluyera la obra en 2024 sería, de acuerdo con el gobierno anterior, una de las terminales aéreas más grandes del mundo. Desde la campaña electoral, López Obrador dijo que cancelaría la construcción, algo que reiteró después de que ganó la presidencia. En octubre de este año se realizó una consulta para decidir el destino del NAIM, en la que participaron alrededor del 1% de la población mexicana, con una mayoría votando en contra del proyecto. Corporativo Reforma Diana. La realizó la empresa Arditi y RDT Arquitectos. El estilo arquitectónico de la obra es contemporáneo. Los materiales son el vidrio, el acero, además de madera y concreto reforzado. El sistema constructivo consta de una estructura de acero. La Torre Reforma Diana es un edificio de vanguardia resuelto a partir de una condicionante muy especial del terreno, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 412, junto a la escultura de la Diana Cazadora. La limitante responde a una altura máxima de 40 niveles sobre Reforma y un frente restringido de solo 16 metros. Otra restricción fue la de respetar 3 niveles escalonados hacia la parte posterior para permitir el paso de la luz natural hacia la calle de Tokio. El edificio tiene una superficie total construida de 33.800 metros cuadrados y una altura de 140 metros sobre el nivel de la calle. La concepción formal del proyecto fue acentuar estos escalonamientos con 3 cuerpos que en su conjunto forman el complejo, aprovechando así al máximo las condiciones del terreno. Para lograrlo se diseñó una torre esbelta de 27 niveles que en su parte superior tiene un entrepiso desfasado, permitiéndole un efecto lúdico a su verticalidad.
El edificio está generado por 3 elementos geométricos limpios, cuya audacia dinámica se manifiesta a través de volúmenes horizontales, intersectados en cada desnivel de la torre, complementándose con grandes terrazas ajardinadas y zonas verdes descubiertas al exterior, concibiendo espacios funcionales y atractivos para el usuario, logrando dos de nuestras premisas de diseño: vivir el espacio arquitectónico y crear para el ser humano. La trascendencia del corporativo Reforma Diana está definida por ser una edificación sustentable, incorporando estrategias relacionadas con la eficiencia energética, la mejora de la calidad ambiental interior, el ahorro en el consumo de agua, el desarrollo autosuficiente de los espacios, la selección de materiales de bajo mantenimiento y el uso de energías alternativas. Todo esto optimizando el confort y las necesidades del usuario, razón por la cual el complejo está certificado por LED Oro, siendo un edificio ícono en la Ciudad de México. Torre Mafre es un edificio ubicado en la avenida Paseo de la Reforma número 243, en la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Cuenta con 3 elevadores, es uno de los edificios más modernos de la ciudad y el 10º edificio más alto de la avenida Paseo de la Reforma, en 2013. Su construcción comenzó en el año 2007, pero se vio detenida en el año 2009 a causa de la epidemia de gripe y de la crisis económica que azotó al mundo. A mediados del año 2010, la construcción se reanudó, aumentando su altura de 117 metros a 124 metros. Además, el edificio, que alberga las operaciones de la aseguradora Mafre en México, contará con la certificación LED otorgada por el US Green Building Council, por ser amigable con el medio ambiente, convirtiéndose en el segundo edificio de Latinoamérica, tan solo después de la Torre HSBC, en tener dicha certificación ambiental. Su altura es de 124 metros y tiene 27 pisos. El área total del rascacielos es de 61.500 metros cuadrados. La altura de piso a techo es de 3.66 metros. Su construcción incluye 16 niveles para oficinas con plantas sumamente eficientes de 1.667 metros cuadrados, gozando de luz natural en las 4 fachadas debido a su presencia protagónica como único edificio de altura en la cuadra, además de ser un desarrollo arquitectónicamente vanguardista. Dada la sismicidad de la Ciudad de México, a que se encuentra en un terreno poco estable, el edificio cuenta con el siguiente aislamiento sísmico: 41 pilotes de concreto y acero de 1.40 metros de diámetro, cada una, las cuales penetrarán a 51 metros, superando el relleno pantanoso del antiguo lago de Texcoco. Además, cuenta también con 4.187 metros cuadrados de pared de muros de Milán, de 0.6 metros de ancho, las cuales dan estabilidad y disiparán la energía devastadora de un movimiento telúrico, brindándole una óptima protección a la estructura. La cimentación estuvo a cargo de la empresa Simesa. La torre podría soportar en teoría un terremoto de 8.5 en escala de Richter y se le considera uno de los edificios más seguros de la ciudad. Su uso es exclusivamente de oficinas. Su construcción comenzó a mediados del 2007 y finalizó en el año 2013. Cuenta con 5 niveles subterráneos. Los materiales que se usaron para construir este edificio son el hormigón reforzado y el vidrio. El área rentable del edificio es de 24.644 metros cuadrados y la apertura del complejo fue en el año 2013. Esto sería todo por nuestra parte del video. Espero que les haya gustado y recuerden, la política neoliberal no es buena, solo empobrece al país aún más.